Hola, hola. Vamos a empezar con la palabra. Cierra tus ojos ahí. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Te pedimos que tú fluyas en esta noche, Señor, en lo que tienes predestinado para nosotros. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para lo que tú quieras hacer en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. El tema de hoy se llama también en las malas. ¿Cómo se llama el tema? Sí, también en las malas. Hay una historia y un versículo que básicamente resume todo lo que vamos a estar hablando en esta noche. Está en Segunda de Samuel, es referido a David. Segunda de Samuel 24:14 dice la palabra. Entonces David dijo a Gad, un profeta: en grande angustia estoy. ¿En grande qué? En grande angustia estoy, dice David. Caigamos ahora en manos de Jehová. ¿En manos de quién? De Jehová, porque sus misericordias son muchas. Mas no caiga yo en manos de quién, hermano. En manos de los hombres. Mas no caiga yo en manos de los hombres. ¿A quién está dirigida esta palabra en esta noche? Está dirigida a los que tienen un problemón así de grande, a los que tenemos broncas así de grande. La palabra es clara al respecto y tiene soluciones, tiene un camino que nosotros hemos de seguir para conducirnos a un final en el cual esté nuestro Señor Jesucristo y no un hombre. Esa es la intención. Pueden ser a lo mejor esos problemas porque tú y yo los causamos, o pueden ser externos. Pero es más común que se dé un problema que uno causa, un pecado así del tamaño enorme, que trajo consecuencias a nuestra vida y que ahora estamos en grande angustia, como decía David. Yo lo leí muy sencillo, ¿no? Pero imagínate a David, ahorita vamos a leer la historia. Muy seguramente dijo: en grande angustia estamos, en grande angustia. Y David se acuerda: mejor caigamos en manos de Jehová y no caigamos en manos de los hombres, porque los hombres son malos. Los hombres son malos. Tengo que establecer algunas premisas, algunos principios de los cuales a lo mejor ya lo sabes, pero te los quiero recordar, porque a las personas se nos olvida de qué estamos hechos, cuáles son las dificultades que ahora tenemos, y vamos a repasar esa parte por si las dudas. Salmo 14 del 1 al 3 dice el necio en su corazón: no hay Dios. Lo dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Cuántos buscan a Dios en esta noche? Amén. Verso 3. Todos se desviaron, dice la palabra, todos, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera... O sea, de todos los que estamos aquí reunidos, no hay ni siquiera uno. Oye, pero yo ya fui redimido por Jesucristo, yo ya soy salvo. Hermano, usted y yo seguimos pecando todos los días. Todos los días. Primera de Juan 1:10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Jesús, a nuestro Dios, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, si alguien se dice que es un perfecto, un persinadito, que supuestamente no hace nada, que a los ojos de las personas no hace nada, no le creas. Es un mentiroso. Todos sobre la tierra, a excepción de nuestro Señor Jesucristo, todos pecan. Hasta el más espiritual, que lo veas como que levita y como que hace la diferencia entre las personas, no le creas. Todos pecan. Todos absolutamente pecan. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Él sí es justo. Él sí no pecó. Él es perfecto.
El único que no tiene pecado, hermano, es nuestro Señor Jesús. De ahí en fuera, todos, absolutamente todos tienen pecado. Y estoy seguro que aquí, en este lugar, hay personas que están padeciendo ciertas consecuencias por causa de pecados que cometieron en el pasado, de problemas, de malas decisiones que tomaron o que tomamos, más bien dicho, y ahora hay una situación que los tiene en una angustia que no los deja dormir. Y que han pensado que ya no tienen una solución para dicho problema. Pero dice la palabra de Dios que abogado tenemos para con el Padre. Otra vez repito, ¿a quién? A Jesucristo, el justo. Dios no puede pecar, hermanos. Tú vas a decir, Jesús pecó. No, Jesús era hombre, también pecó. Pero Jesús es 100% Dios, pero también es 100% hombre. Al respecto, Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser ¿qué? Tentado por el mal. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie. Así es que si nosotros creemos que Jesucristo es Dios, ciertamente que se hizo hombre, aún con todo, Jesucristo no podía pecar, hermano. No, Jesús, ¿por qué? Porque Él es Dios. Oye, pero el diablo lo llevó al desierto a padecer, a ser tentado y estas cosas y a procurar que Él cayera. No, Jesús, la razón por la que nosotros creemos que Jesús es Dios es precisamente porque Él no pecó. Y otra cosa, el pecado a vencer, de entre muchos pecados, a lo mejor estamos hablando de mentira, de robo, a lo mejor estamos hablando de sexualidad, pecados sexuales, estaríamos hablando de un montón de tipos de pecados. Pero hay uno en específico que le pesa mucho al cristiano dejarlo. Se llama orgullo. El orgullo y la altivez es una de las cosas que al cristiano le cuesta muchísimo trabajo apartar de su corazón y de su vida y de su mente. Nos cuesta tanto dejar el orgullo, porque el orgullo siempre va a ver hacia sí mismo. Va a ver la autosuficiencia en su propio corazón. Va a buscar la manera de autoexistir sin Dios. Eso es el orgullo. El orgullo no solamente es andar así como que te sientes todopoderoso, no. El orgullo tiene que ver con no tomar en cuenta a Dios y tomar los propios caminos que uno ha decidido tomar. El hombre siempre ha querido medirse en base a sus logros. Eso es orgullo. Siempre ha querido decir, yo me gané esto. Siempre ha querido pagar un precio para sentir que lo merece. Siempre ha querido buscar la manera de que su vida esté fundamentada en muchos logros que haya tenido. Sin embargo, te tengo una noticia. Delante de los hijos, delante de Dios, todas las cosas que nosotros lleguemos a hacer en cuanto a salvación no tienen ningún valor. No tienen ningún valor. El Señor nos ha llamado a nosotros, a cada uno de nosotros, para que estemos en humildad, para que estemos delante de la presencia de Dios, reconociendo que el Señor ha pagado el precio por cada uno de nosotros. ¿Alguien dice amén? Nosotros hemos sido llamados a hacer una diferencia en el mundo, no para decir yo puedo hacer aquello. Nosotros hemos sido llamados para reflejar al que sí hizo todo por nosotros. Nosotros hemos sido llamados para que el mundo crea que nuestro Señor Jesucristo tiene un amor inigualable por cada uno de nosotros. El Señor no cambia. El Señor está atento a cada uno de nosotros, pero el hombre se obstina. Quiere y vuelve otra vez. Venía platicando con un amigo que está aquí presente en el camino, y decíamos cómo una persona de repente con tantito puede perder el piso. Un buen puesto en el trabajo, una buena remuneración económica le puede hacer perder el piso a las personas. Le puede hacer perder el piso al Hijo de Dios que ha conocido que por causa de Él subsiste. Se le puede olvidar de repente, se le puede olvidar quién es su hacedor. Ese es un riesgo que tú y yo no podemos correr, porque nuestro corazón tiene que estar preparado, nuestro corazón tiene que estar atento, tiene que saber y recordarle a cada ratito a nuestra vida
que el Señor es nuestro Salvador y no nosotros mismos. Nuestra vida funciona así. Y algo así le pasó a David, al rey David. Algo así le pasó. El Señor había hecho un montón de cosas por el rey David. Lo sacó de una familia donde no era querido. Cuando llega el profeta Samuel a ungir a David, al futuro rey de Israel, él siendo un chamaco, le pregunta a su papá y dónde ve a uno de sus hijos, y él le dice: este no es. Y llega otro de sus hijos: este tampoco es. Oye, pues no tienes más hijos porque ninguno de los que están aquí es. Ah, no, sí tengo uno que está cuidando las ovejas. O sea, no era como que él era el que tenía que hacer la chamba que los demás no querían hacer. Algo así le pasa a David. Y el Señor empezó a hacer muchas cosas por David. En primera lo envalentona, lo prepara, y solamente con una piedra mata a Goliat, entre muchas cosas. Saúl lo intenta matar, lo persigue después de que sabía que David había sido ungido como rey. Tiene celos y lo persigue para matarlo por envidia. David conquista Jerusalén, la ciudad de nuestro Señor Jesús la conquista. En ese tiempo se llamaba Jebús. David derrota a los filisteos y hace algo increíble que los demás no habían podido hacer, que Saúl no pudo hacer. Unifica el reino. Si tú lees el libro de los jueces, te vas a dar cuenta que cada una de las tribus, cada ratito se andaban peleando. El reino de Israel, las 12 tribus, estaba totalmente dividido. Pero cuando llega el rey David, le da la gracia para unificar el pueblo de Israel en uno solo. Por eso el rey David es un tipo de Jesucristo. David extiende incluso los dominios de lo que le había dejado Saúl. Él extiende todavía más los dominios de Israel. Pero David insiste en querer controlar un poquito más de lo que Dios le había dado. ¿Y qué de malo tiene querer ganar algo más de lo que Dios te ha dado? El problema es la intención del corazón con la que David empieza a operar y a controlar su vida y su reinato. Y hay un relato precisamente en el capítulo 24, segunda de Samuel 24, del 10 al 14, lo voy a leer. Dice: después que David David se le ocurre censar al pueblo. Y David empieza a querer controlar las cosas. Y si me ayudan por ahí en el capítulo, en 2 de Samuel 24, los versículos 2 y 3, por favor, si los ponen en pantalla, que no los traigo aquí. Se le ocurre empezar a censar el pueblo para medir su fuerza. Y dice, regrésame al 1, porfa. Al 1. Segunda de Samuel 24:1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo. Y en el verso 2 dice: y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. ¿Qué quería saber David? El número de la gente. Quería saber el tamaño, lo dilatado de su reino. Verso 3. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pausa. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Digo, ¿qué de malo tiene contar el número de personas que hay en la nación? Digo, nosotros tenemos el INEGI y contamos la cantidad de personas. Pero en ese tiempo el Señor le había dado poderío al rey David, le había dado gracia, le había dado unción, a tal grado que nuestro Señor Jesús viene por la sangre de David. Y David empieza a controlar su vida. Lo que está pasando aquí lo revela Joab en el verso número 3. Le dice: ¿por qué se complace? Si me dejan el 3. ¿Por qué se complace mi señor el rey en hacer estas cosas? Observa lo que dice: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces. ¿Añada quién, hermanos? ¿Añada quién? Jehová tu Dios al pueblo 100 veces. Añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces, tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? No me lo quiten, porfa.
Lo que está pasando aquí es que David empieza a controlar el reino por sí mismo. Empieza a, quizá con una aparente buena intención, decir, ¿sabes qué? Quiero dilatar un poquito más el reino, voy a checar mis fuerzas. Pero si tú lees la historia de David, te puedes dar cuenta que quien lo hizo rey, que quien lo hizo vencedor, que quien lo hizo matar a Goliat, que quien lo hizo destruir a los filisteos, quien lo hizo tener tantas victorias sobre su reinado, fue su Señor Jesús. Y lo que estamos viendo en este momento es un David que empieza a controlar su vida y a ver cuánta fuerza tiene, cuánto músculo tiene para ir y pelear contra sus enemigos. Por eso Joab le dice, ¿sabes qué? Espérate tantito. No hagas esto, mi señor rey, le dice Joab. Es mejor que nuestro Dios añada 100 veces a la nación a que tú extiendas tu reino por ti mismo. Y hay alguna verdad aquí, hay un principio eterno en esto. Hermano, tú y yo tenemos vida eterna por la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera que se aparte de ese camino no va a tener vida eterna, no tiene vida eterna, porque hay una vida eterna. La vida no termina aquí, hay una vida eterna y esa no la da nuestro Señor Jesús. Cada vez que un cristiano empieza a tomar forma, empieza a tomar control de su vida, empieza a darle rumbo por sí mismo según las decisiones que cada quien quiera tomar, en vez de esperar las cosas que Dios tiene preparadas para él, empieza a errar. Y estoy seguro que aquí hay muchas personas que en vez de dejar que el Señor tome control, le dé rumbo a su vida, ha empezado a controlar algo que Dios le dijo que no tenía que controlar. David se equivoca. Viene el profeta Natán. Y en el capítulo 2, 24, versos 10 al 14 dice: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Se arrepintió pues. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo. Se está arrepintiendo. Porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ahí viene la palabra de Dios contra David. Ve y di a David: así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Verso 13. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? 1. O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. 2. O que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora, le dijo el profeta Gad a David, y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, que es el verso clave. En grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Indispensable es conocer al Señor, hermano. Indispensable es leer la Biblia. Indispensable es acercarte a la presencia de nuestro Dios para estar con Él. No puedes conocer a Dios, no puedes conocer a una persona si no te acercas a Él y lo conoces. No puedes hacerlo. Lo vas a conocer por medio de la palabra, de la escritura, por medio de la oración. Lo vas a conocer cuando se está hablando la palabra. Pero es indispensable conocer al Señor para tomar buenas decisiones en nuestra vida. Todo cristiano debe saber y entender que la esencia de nuestro Dios es que es un Dios de misericordia. Él es un Dios de misericordia. No seguimos a un Dios muerto, hermano. No seguimos a un Dios que busca servirse de nosotros. No buscamos a un Dios que está buscando la manera de oprimirnos y de esclavizarnos. Tú y yo servimos a un Dios que nos ha dado libertad eterna. ¿Alguien dice amén? Nuestro Dios es Dios de misericordia, sin lugar a duda. Moisés expresó en gran manera lo siguiente. En Éxodo 34, 5 al 7 dice, respecto a lo que había en el corazón de Moisés, de quién era Dios.
Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Y grande en qué? En misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hermano, David estuvo en grande angustia, en grande angustia. Fueron tres cosas que le dio el profeta. ¿Cuál quieres que te haga? Pero si observas, David no escogió ninguna de ellas. En cambio, él repite lo que dice el verso 14. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos ¿de quién? De Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. No escogió ninguna. No quiso, no dijo ni una peste, ni que me persigan mis enemigos, ni que pase lo otro. Moisés eligió una cosa: caigamos ¿en quién? En manos de Jehová. Caigamos en manos de Jehová. Hermano, David en el problema eligió a Dios. Porque lo primero que llega cuando pasa un problema, cuando tomamos malas decisiones, me merezco una consecuencia. Y es cierto, tienes razón, no te voy a debatir esto. Pero hay algo mayor que el Señor nos ha puesto delante de nosotros, y es que escojamos uno de los caminos que existen. Le hacemos caso. Voy con el vecino, con la vecina, para que me dé una sobadita en la espalda y me diga que todo está bien, que no va a pasar nada. Hermano, te voy a decir una cosa: cuando nosotros la regamos, viene una consecuencia. Viene una consecuencia. Viene sobre nuestra vida algún problema que puede ser grande y que todavía seguimos arrastrando, incluso cuando pasó desde la niñez, desde nuestra juventud. Pero tenemos una grande elección en nuestra vida: si queremos elegir sobre la consecuencia o queremos elegir sobre los caminos de nuestro Señor Jesús. Tenemos dos elecciones, porque podemos ser tan fatalistas, podemos ser tan pesimistas, que podemos decir: ya no hay solución para mí. Pero David conocía a nuestro Señor. David conocía a Dios y dijo: mi Dios es un Dios ¿de qué? De misericordia. Hermano, nuestro Dios es un Dios de misericordia. David conocía a nuestro Dios. Tú puedes sí decir: hay una consecuencia, pero hay una mejor cosa que podemos decir tú y yo: yo elijo estar en las manos de mi Dios y no estar en las manos de los hombres. Yo elijo seguir los caminos de nuestro Dios. Esta es la actitud que se necesita para poder permanecer delante de la presencia de nuestro Dios. No estoy diciendo que no te importen las consecuencias. No estoy diciendo que te valga gorro la vida. No estoy diciendo que no atiendas aquello en lo que tú fallaste. Pero la actitud que tiene David es: acepto la disciplina, porque después viene el profeta Gad y le dice: va a venir una pestilencia en 3 días que van a morir muchas personas. Vino una consecuencia, pero aún con todo, David decide permanecer en la justicia de nuestro Dios, porque sabe que nuestro Dios es un Dios de misericordia. Lo que estoy diciendo es que por sobre todas las cosas mires al Señor a pesar de la consecuencia. Evita la autocondenación, hermano. Evita la autocondenación. Si el Señor ha hecho estas cosas en la cruz de morir por cada uno de nosotros para nuestra salvación, no solamente eterna, sino también física, para salvar nuestra vida, no desprecies lo que el Señor te ha dado en tu vida. De este modo, el problema entonces no es la consecuencia del pecado. El problema no es tanto la consecuencia de aquello en lo que tú tomaste una mala decisión. Todos pecamos, dijimos al principio, y todos de alguna u otro modo tenemos consecuencias. El problema es que ¿en quién te estás fiando?
El problema es en quién te fías cuando vienen los problemas. Muchos corren a los hombres, muchos corren y huyen y dejan el problema ahí. Y al final el problema los termina alcanzando. Les basta una sobadita de espalda. Otros hasta santifican su pecado. No, mi pecado, Dios quiso que fuese así para que y ahora van a pasar estas cosas. Terminan santificando los problemas, pero la paga del pecado, dice la palabra, es muerte. La realidad es que pecamos. Se trata de caer, hermano, en las manos de Dios, porque Dios es misericordioso. Debes saber que los hombres son malos, hermano, incluyéndote. Los hombres somos malos. No tengas confianza incluso de tu propia forma de pensar. No tengas confianza de tu egocentrismo que te dice que no va a pasar nada. Mejor confía en el Señor. El Salmo 37, 3 al 5 dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Recuerda, si puedes, sí pueden venir consecuencias, pero aún con todo, Dios manifestará su gloria sobre el problema con la única intención de que los demás lo conozcan a Él. El problema del hombre, hermano, insisto, no es la consecuencia del pecado. El problema del cristiano es que no acude a Dios por su justicia. El problema del hombre no es que tenga un problema grave y que diga ya no hay solución para mí. El problema del hombre es que ha despreciado la justicia de Dios como una fuente de salvación para su vida. Yo me imagino a David. Ok, hay un problema grave. Incluso dice: en grande angustia estoy. Señor, ten misericordia. Cuando tú tienes un problema, hermano, lo primero que tienes que hacer es acudir delante de la presencia de Dios, para que sea la justicia de Dios quien haga una transformación sobre las cosas y que tú caigas en las manos de Él. Lo que nosotros tenemos que hacer no es tratar de solucionar necesariamente los problemas con nuestras propias fuerzas. Lo que tú y yo tenemos que venir a hacer es humillarnos delante de la presencia de Dios y decirle: papá, mira, yo me equivoqué. Padre, el que tuvo la culpa aquí fui yo y lo reconozco con todo mi corazón. Pero no permitas que ese desgraciado, perdón la expresión, no permitas que tal persona, Señor, no permitas que esto pase en la vida. Señor, mira, mi familia está siendo atormentada. Mi esposa está siendo engañada. Mis hijos están siendo engañados. Padre, yo me equivoqué, pero no permitas que caiga mi familia en las manos de los hombres. Hay algo que tú y yo tenemos que hacer y reavivar en nuestra vida y en nuestro corazón. Y es acordarte, hermano, que tú tienes un Dios de misericordia y tienes un Dios todopoderoso que puede transformar las cosas que tú creías que ya no podían ser transformadas. Tú y yo necesitamos entender que nuestro Dios está metido no solamente en lo bueno, hermano. Tú y yo tenemos que entender que nuestro Dios también está metido en tu vida en las cosas malas que te pasan. Él puede tener el control sobre tu vida si tú lo quieres. Él puede tener el control. ¿Sabías que hay personas, hermano, que por tu pecado te quieren destruir? Porque tú la regaste, te quieren aplastar. ¿Sabías eso? Personas externas, incluso las más cercanas, son las que más duelen cuando te das cuenta que te quieren aplastar. Aquellos que por conocer tu debilidad, que por conocer tus debilidades te quieren acabar. No te puedes fiar del hombre porque te puede traicionar. No te puedes quedar con la palmadita de tu amigo, de tu amiga, diciéndote que todo va a estar bien. Tú y yo necesitamos clamar delante de la presencia de Dios por su justicia, no la de los hombres. Tú y yo tenemos que clamar y venir delante de la presencia de Dios. Papá, yo necesito tu intervención.
Yo ya busqué en las autoridades, ya busqué en los médicos, ya busqué solucionar así el problema, pero no pasa nada. Hermano, nuestro Dios es un Dios de misericordia. Fíjate en Jehová, porque la salvación es de Él. No te puedes fiar de ti mismo, no te puedes fiar de los hombres. Y el acusador dice que tu pecado no merece salvación. Y el acusador viene a tu mente y te dice: no, o sea, tú ya no tienes, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, tú hiciste aquello, tú ya no tienes salvación. Para ti ya no hay salida, dice el acusador. Es una verdad a medias, porque Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario por nosotros. Aquí hay muchos que están batallando en creer si es justo que Dios haga algo por ti. Aquí hay muchos que están batallando en pensar, en creer que Dios se puede complacer otra vez en ti. Están batallando en creer que por cuanto tuvieron un problema muy grave en su matrimonio y la regaron, y no voy a decir qué, y la regaron muy grave, están diciendo que ya no hay solución, porque el acusador les dijo que tenía que ser así. ¿Y tú qué opinas al respecto? Si Cristo sufrió la agonía de la cruz, significa que sí hay posibilidad. Si todo estaba profetizado para que esto aconteciera, sería una ofensa, hermano. Sería una ofensa si despreciáramos esta salvación tan grande que tenemos en el Señor Jesús. Es cierto, no te lo mereces. No te mereces que Dios haga algo por ti. Tus hijos no merecen que el Señor haga algo por él. Es cierto, pero aún con todo, Dios quiso salvarnos. Aún con todo, Dios quiso morir en la cruz por ti y por mí. Aún con todo, aún sabiendo que tú y yo habríamos de seguir pecando todavía, Él aún con todo se entregó en la cruz. No te confundas, repito, el pecado no es el problema. Sí, pero no me lo malinterpretes. Ya pecaste, ok. El pecado no es el problema. El problema es saber si tu corazón arde por la justicia de Dios. El problema es saber si en tu corazón todavía hay ese fuego que le dice: papá, ven. Si en tu corazón existe y en tu mente no sale de tu cabeza que tú tienes que venir delante de la presencia de Dios para clamar por su justicia. Lo más insensato de Dios, dice la palabra, es más justo que los hombres, que la justicia de los hombres. Lo que aparenta ser más insensato de Dios suele ser y es mucho más sabio que los hombres. David pecó un montón de veces, hermano, un montón, pero tenía un afán. David corría delante de la presencia de Dios a humillarse otra vez. Y lee sobre los pecados, y David se acuesta con Betsabé, mata a su marido, hace esto, hace el otro, está gobernando en una tierra santa, y cualquier cosa que pase allí, el Señor tiene control, así como en nuestra vida. Se da cuenta que David empieza a controlar y empieza a quererse hacer más poderoso por sí mismo, sin dejando fuera del reino a nuestro Dios. Y David se arrepiente otra vez y corre delante de la presencia de Dios. David tenía ese afán. Por eso a David se le conoce que tenía un corazón como para el Señor. David sabía perfectamente que Dios lo libraría del mal a pesar de su pecado. Adán se escondió. Peca Adán y Eva en un principio, y en vez de correr a la presencia de Dios, ¿qué hacen? Se esconden. Se esconden. Nuestra actitud y fe debe ser como la de David, hermano. Debe ser como la de David. Vengamos a Dios para que Él sea quien nos juzgue. Puede venir alguien a juzgarnos, un tribunal humano, sí, pero cuando tú clamas delante de la presencia de Dios, Él va a hacer algo por tu vida.
Tú no puedes perder la fe y decir que Dios dejó de ser misericordioso. Hermano, a pesar de lo que esté pasando, nuestro Dios sigue siendo misericordioso. A pesar de lo que tú hayas hecho, nuestro Dios sigue siendo misericordioso, y eso nunca va a cambiar. ¿Cómo es la justicia de nuestro Dios? Leía en el Éxodo 34 que Él no deja al culpable sin justicia. Él lo condena. Sí. Por eso cada cosa que nos pasa, mala decisión que tomamos, viene una consecuencia, por supuesto, porque nuestro Dios es un Dios de justicia. Pero también nuestro Dios es un Dios de misericordia. Pueden venir las consecuencias, pero hermano, por el amor de Dios, no te apartes de su justicia. No te apartes de su juicio, porque Él, cuando te va a juzgar, no te va a juzgar con vara de hierro. Te va a juzgar como el papá juzga a un hijo que le ama. El Señor nos va a juzgar, va a traer una disciplina sobre nuestra vida, porque lo merecemos y lo necesitamos, además, por sobre todo. Pero al final del día, el Señor te va a abrazar con sus brazos de amor. El Señor te va a cobijar y va a traerte a su presencia otra vez. Así quítate de la cabeza ese pensamiento de que ya no es posible que el problema se solucione. Mentira diabólica. Tus más cercanos te podrán decir que no te mereces nada porque la regaste. Hermano, insiste como David. Insiste y dile a Dios que sea Él quien te juzgue y que no te juzgue el hombre. No me lo merezco, me lo merezco. Está bien, o sea, sí, pero clama a Dios, porque su brazo aún puede ser extendido sobre tu vida mientras haya vida. Mientras haya vida, su brazo puede ser extendido sobre nuestra vida. Dile que lo prefieres a Él y no las dádivas que el hombre te puede dar. Necesitamos volver nuestro corazón para que la justicia de Dios sea instaurada sobre nuestra vida y no las dádivas o las palancas que el hombre te pueda dar. Los hombres no tienen misericordia, pero Dios sí tiene misericordia. Al final de la disciplina estaremos con Él, porque la salvación, hermano, la salvación no es del hombre. La salvación le pertenece a nuestro Dios. Nos ponemos en pie y con esto despedimos. Salmo 3:8, por favor. Salmo 3:8. Noticia: si estabas afianzado y esperanzado de que una persona trajera la solución a tu problema, estás equivocado. Estás muy equivocado. Salmo 3:8 es muy claro y lo dicen muchos otros versículos. Lo repetimos, lo leemos. 1, 2, 3. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea. ¿De quién es la salvación? ¿De quién es la salvación? ¿A quién hemos de venir? A Jehová. Necesitamos venir delante de Él. El problema está grueso, el problema está rudo, el problema parece que no tiene solución. Pero necesitamos clamar para que caigamos en manos del Dios vivo y verdadero, y no caigamos en manos de los hombres, porque son malos. No te afiances del hombre, afiánzate en Jehová, porque Él te va a dar salvación. Sea como sea, vendrá la disciplina, pero nuestro Dios, al final del día, Él va a traer salvación sobre tu vida, sobre tus hijos, porque nuestro Dios es un Dios de misericordia. Alguien dice amén. Amén. Cierra tus ojos allí, por favor. Levanta tu mano ahí. Tú sabes de lo que estoy hablando. Tú sabes de lo que estoy hablando. No podemos exhibir problemas aquí en público, pero tú ahí en lo secreto para con el Señor sabes qué broncas hay, sabes qué problemas. Te traigo la noticia que lo que es imposible para el hombre
es posible para nuestro Dios. Afiánzate de Él. Afiánzate de su misericordia, porque Él es bueno. Él es bueno, Él es misericordioso. Él tiene cosas buenas para nosotros. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos como una sola iglesia delante de tu presencia, papá, porque hay un broncón. Hay una bronca muy fuerte, Señor, y sabes de qué se trata. Una bronca en la familia, en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo. Hay enemigos que quieren saquear mi casa. Hay secuestradores que han puesto los ojos sobre la casa. Tienen los ojos sobre nuestros hijos. Pero Dios, júzgame tú, papá. Júzgame tú, Señor, y no sea el hombre. Dios, clamamos delante de tu presencia para que tú hagas resplandecer tu rostro sobre nuestra vida. No queremos las dádivas de los hombres. Queremos tu misericordia, Dios. Te queremos a ti, nos afianzamos a ti. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, porque por esa causa vino todo eso. Pero aquí estamos, Dios, porque sé que eres un Dios de misericordia. Gracias, papá, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén.